Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de YouTube, ingenieras e ingenieros en formación? Mi nombre es Ricardo Luna y el día de hoy les saludo con mucho gusto. En esta ocasión analizaremos el comportamiento de corrientes y de voltajes que observa un circuito de corriente directa. Anteriormente en el canal ya habíamos realizado videos en donde analizábamos circuitos con la ayuda de software de simulación como es el caso de Proteus. En este caso, a pesar de que tenemos la herramienta del software de simulación como lo puede hacer Proteus, pues vamos a resolver este circuito de una manera completamente analítica. Antes de comenzar, y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a este canal. Active las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido a la plataforma. Además, y lo más importante de todo, si este contenido fue de utilidad, te agradeceré enormemente que me ayudes regalándome un like y me ayudes compartiendo este contenido con tus contactos para que de esta manera podamos llegar a más personas. Además, por otro lado, me gustaría leer tu opinión en la caja de comentarios sobre el contenido que compartimos. Siempre me gusta estar en contacto con la audiencia y tener oportunidad de intercambiar opiniones. Una vez dicho esto y sin mayor preámbulo, si te encuentras preparado, comencemos. Muy bien, para resolver este circuito que estamos observando ahora en pantalla, podemos resolverlo de distintas formas, pero lo que nos conviene en primera instancia es comenzar a simplificar este circuito que tenemos. Como habíamos revisado anteriormente, podemos observar que tenemos, por ejemplo, en este lado, un par de resistencias que se encuentran conectadas en paralelo, la resistencia 1 y la resistencia 2, mientras que la resistencia 3 y la resistencia 4 se encuentran conectadas en serie. Entonces, nosotros necesitamos encontrar cuál es la resistencia equivalente de la suma en paralelo de la resistencia 1 y 2 y realizar lo mismo, pero sumando en serie las resistencias 3 y 4 para simplificar este circuito y llevarlo a una forma pues más simplificada como esta que tenemos acá, en donde las dos primeras resistencias las sumamos en paralelo, las agrupamos en una sola resistencia equivalente y hacemos lo mismo con esta resistencia de acá. De esta forma tenemos un circuito más sencillo que podemos comenzar a analizar. Entonces, si de este circuito lo que nos interesa es conocer cuáles son las caídas de tensión y las corrientes que van a estar circulando por todos y cada uno de los distintos elementos que tenemos en este circuito que está simplificado, lo que tenemos que hacer es ir analizando el circuito o bien por medio de ecuaciones de mallas y de nodos o aplicar estos principios que habíamos mencionado en los análisis de mallas y de nodos para ver cómo se comportan los voltajes y las corrientes dentro de este circuito. Entonces, antes de entrar en el análisis de corrientes y de voltajes, pues comencemos por obtener primero las resistencias equivalente 1 y la resistencia equivalente 2. Entonces, la resistencia equivalente 1 va a ser la suma en paralelo de las resistencias 1 y 2. Las resistencias 1 y 2 tienen un valor de 4.7 kilos cada una. Coloquemos los valores de todas las resistencias. La resistencia 1 y la resistencia 2 tienen valores de 4.7 kilo ohms o 4700 ohms. Mientras que la resistencia 3 y la resistencia 4 tienen 2.2 kilo ohms o, para tener todos las mismas unidades, 2200 ohms. Entonces, tomando esto como referencia, la resistencia equivalente 1 va a ser el resultado de sumar en paralelo las resistencias 1 y 2. Como ya habíamos visto anteriormente, al sumar resistencias en paralelo, lo que hacemos es obtener el recíproco de la suma de los recíprocos de las resistencias que se encuentran conectadas en paralelo. Entonces tendremos que dividir 1 entre, abrimos otro paréntesis, en el denominador vamos a colocar la suma de los recíprocos. Entonces vamos a tener un primer recíproco que va a ser 1 entre la resistencia R1. El siguiente recíproco va a ser
1 entre la resistencia R2. Ahí tenemos la suma de los recíprocos, cerramos este paréntesis que sería del denominador y cerramos este otro paréntesis que nos agrupa toda nuestra operación. Entonces damos enter y esa resistencia equivalente 1 va a ser igual a 2350 ohms. En el caso de la resistencia equivalente 2, necesitamos sumar en serie las resistencias 3 y 4. Para hacer ello, si recordamos, lo único que tenemos que hacer es sumar de manera directa, sumar algebraicamente todas y cada una de las resistencias que se encuentren conectadas en serie. Entonces, eso quiere decir que la resistencia equivalente 2 va a ser igual a 4400 ohms. Ahora, con estos valores que ya tenemos calculados de este circuito que está simplificado, comencemos a realizar el análisis de las corrientes y los voltajes que tenemos en este circuito. Si analizamos los voltajes, lo que tenemos que observar son mallas. Una malla va a ser el recorrido que realicemos en una trayectoria cerrada dentro del circuito. Por ejemplo, aquí esta malla que tenemos aquí, que está conformada por la fuente, el diodo, este otro diodo y la resistencia equivalente 2, para cerrar nuevamente en la fuente V2, nos permite realizar una ecuación de mallas, en donde en una malla las caídas de tensión tiene que ser igual a 0. Esto es, si aquí tenemos un elemento activo que está entregando 24 volts de corriente directa, esos 24 volts se tienen que consumir entre todos y cada uno de los elementos que tenemos aquí. Es decir, podemos establecer una ecuación que sea de la siguiente forma: los 24 volts que estamos suministrando de corriente directa tienen que ser igual a la caída de tensión en el diodo. Este diodo, como es de germanio, tenemos que observar primero si el diodo se encuentra polarizado o no. Para hacer eso, al realizar el recorrido de la malla, observemos las polaridades que vamos a tener en el circuito. Observemos que aquí tenemos una polaridad positiva, entonces en este diodo esta terminal va a ser más positiva que esta otra terminal, por lo tanto aquí vamos a tener un signo positivo y acá un negativo. Como podemos observar, el diodo está polarizado de manera correcta, por lo tanto debe de conducir una corriente. De este otro lado llegamos a este nodo y este nodo pues evidentemente va a ser más positivo que este otro punto, porque aquí vamos a tener una caída de tensión. Como podemos observar, si este punto es más positivo que este otro punto, el diodo que tenemos aquí en esta rama se va a encontrar de igual forma polarizado, entonces por aquí también va a poder circular una corriente. Como podemos observar, ya tenemos una corriente que va a estar circulando a través del primer diodo, el diodo D3 que tenemos en este circuito. Esa corriente va a circular a este nodo en donde están conectados el diodo D4 y la resistencia equivalente 1. Y esa corriente total que está suministrando la fuente se va a derivar en dos corrientes. Una corriente que va a pasar por el diodo D4 porque está polarizado de manera correcta y por lo tanto va a circular una corriente por aquí. Y otra corriente que va a circular a través de la resistencia equivalente 1. Esas dos corrientes que pasen por cada una de estas ramas, la rama donde está el diodo D4 y donde está la resistencia equivalente 1, van a unirse nuevamente en este nodo y se van a sumar, dando como resultado una corriente total que va a salir de este nodo y que va a regresar nuevamente a la fuente. Si recordamos, al hacer el análisis de una malla, comentábamos que las caídas de tensión deben de ser igual a 0. Aquí tenemos una elevación de tensión, por decirlo de alguna manera, porque la fuente está entregando un voltaje, y acá tenemos unas caídas de tensión en los diodos y en las resistencias equivalentes, porque son los elementos que están consumiendo ese voltaje. En el caso de las corrientes, cuando analizamos un nodo, por ejemplo, aquí tenemos un nodo en donde están conectados el diodo D3, el diodo D4 y la resistencia equivalente 1. Las corrientes que están ingresando a este nodo tienen que ser igual a las corrientes que están saliendo.
¿Cuáles son las corrientes que ingresan? Pues la corriente total que está suministrando la fuente de voltaje a nuestro circuito. ¿Cuáles corrientes están saliendo de este nodo que tenemos aquí? Pues la corriente que está circulando a través de D4 y la corriente que está circulando a través de la resistencia equivalente 1. Si analizamos este nodo superior, observamos que la corriente total que entrega la fuente tiene que ser igual a la suma de las corrientes que están saliendo, que sería la corriente del diodo D4 y la corriente de la resistencia equivalente 1. Entonces, una vez aclarado esto, podemos empezar a establecer ecuaciones de voltajes y de corrientes o ecuaciones de mallas y de nodos para tratar de analizar nuestro circuito y obtener los parámetros eléctricos o las variables eléctricas de nuestro interés. Si queremos conocer todas las corrientes y todos los voltajes, pues podemos comenzar a hacer el análisis. Entonces, si observamos esta malla que tenemos aquí, los 24 volts que está entregando esta fuente tienen que caerse en este diodo D3, que como es un diodo de silicio, pues se van a caer 0.3 volts, y tal cual escribimos la caída de tensión en el diodo D1, perdón, en el diodo, en este caso D3, voy a poner voltaje en el diodo 3, más la caída de tensión que tengamos en el voltaje del diodo 4, más la caída de tensión que tengamos en el voltaje en la resistencia equivalente 2. Entonces, como nosotros sabemos, los diodos, dependiendo de si son de silicio o de germanio, se van a caer 0.3 o 0.7 volts. En ese sentido, podemos decir que esos 24 volts de corriente directa tiene que ser igual a la caída de tensión en el diodo 3, que al ser de silicio pues va a ser igual a 0.3 volts de corriente directa, más la caída de tensión en el diodo D4, que van a ser 0.3 volts de corriente directa, más la caída de voltaje en la resistencia equivalente 2. Entonces, como podemos observar en esta ecuación de esa malla que estamos analizando, lo único que desconocemos es el voltaje en la resistencia equivalente 2, por lo tanto podemos despejar. Eso quiere decir que el voltaje en la resistencia equivalente 2 tiene que ser igual a los 24 volts que tenemos de la fuente menos los 0.3 volts que se caen en el primer diodo, en el diodo D3, menos los 0.3 volts que se caen en el siguiente diodo, y eso nos da como resultado que el voltaje en la resistencia equivalente 2 el voltaje en la resistencia equivalente 2 tiene que ser igual a 24 menos 0.3 menos 0.3. Ese resultado son volts de corriente directa y es la caída de tensión que tenemos en esta resistencia de aquí. Entonces, de esta ecuación que nosotros determinamos, alcanzamos a encontrar una primer variable eléctrica, que es la caída de tensión que vamos a tener en esta resistencia. Como de esa resistencia nosotros ya conocemos cuál es su valor en ohms, el valor de esa resistencia, y como ya conocemos la caída de tensión en esta resistencia, podemos entonces conocer cuál es la corriente que está circulando a través de la resistencia equivalente 2. ¿Cómo podemos saber esto? Pues aplicando la ley de Ohm. La ley de Ohm establece que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia eléctrica. De esta resistencia equivalente 2, ¿qué es lo que conocemos? Pues su resistencia, su caída de tensión,
podemos despejar y conocer cuál es la corriente que va a pasar a través de la resistencia equivalente 2. Entonces, la corriente que va a pasar a través de la resistencia equivalente 2 va a ser igual al voltaje en la resistencia equivalente 2 dividido entre el valor de la resistencia equivalente 2. Ahí está más o menos. Entonces ya conocemos estos dos valores. La corriente que está circulando a través de la resistencia equivalente 2 va a ser igual a el voltaje en la resistencia equivalente 2, que es 23.4, dividido entre el valor de la resistencia equivalente 2, que son 4400 ohms. Este resultado va a ser una corriente que está expresada en amperios. Ahora, del análisis que estábamos realizando de las corrientes, comentábamos que en esta fuente pues va a salir una corriente total, se va a derivar en estas dos ramas, se va a volver a unir en este nodo y va a salir por la resistencia equivalente 2. ¿Qué quiere decir esto? Que esta corriente que está circulando aquí, que acabamos de calcular, pues va a ser la misma corriente que está circulando a través del diodo 3 y es la corriente que está entregando la fuente a nuestro circuito. ¿De acuerdo? Entonces, esa corriente que está entregando nuestra fuente al circuito, habíamos dicho que se tiene que dividir en dos ramas: la corriente que va a circular a través del diodo D4, que la desconocemos, y la corriente que va a circular a través de la resistencia equivalente 1, que la desconocemos de momento, pero la podemos calcular. ¿Cómo podemos calcularla? Observemos que del análisis de mallas que realizamos de esta primer malla que tenemos aquí, habíamos comentado que estos 24 volts se tienen que dividir o repartir entre estos tres elementos, y habíamos dicho que en el diodo D4 y en el diodo D3 se tienen que caer 0.3 volts porque son diodos de germanio y son diodos que están polarizados de manera correcta, de manera directa. Entonces, al estar polarizado este diodo de manera directa, en estas terminales tenemos 0.3 volts. Como este diodo D4 está conectado en paralelo con la resistencia equivalente 1, la resistencia equivalente 1 también tiene en sus terminales una caída de tensión de 0.3 volts. Por lo tanto, podemos aplicar la misma ley de Ohm ahora a la resistencia equivalente 1 y conocer cuál es la corriente que está circulando a través de la resistencia equivalente 1. Aplicando nuevamente la ley de Ohm, sabemos que la corriente que está circulando a través de la resistencia equivalente 1 tiene que ser igual a, ahora va a ser igual a el voltaje que observa, pero la resistencia equivalente 1, dividido entre el valor de la resistencia equivalente 1. Esto va a ser igual a el voltaje de la resistencia equivalente 1 son 0.3 volts, que es la caída de tensión que observa el diodo D4, que está conectado en paralelo a la resistencia equivalente 1. Ese voltaje tenemos que dividirlo entre la resistencia equivalente 1, y la resistencia equivalente 1 son 2350 ohms. Entonces realizamos esta operación y esta es la corriente expresada en amperios que está circulando a través de la resistencia equivalente 1. Como podemos observar, ahora de este circuito ya conocemos la corriente que entrega a la fuente de voltaje, la corriente que está regresando a la fuente de voltaje, que es la misma, lo mismo que sale es lo mismo que regresa, y en este nodo que tenemos aquí sabemos que de la corriente que entregó la fuente, una parte se fue a la resistencia equivalente 1 y otra parte se debió de haber ido
a fuerzas por el diodo D4, no tiene otro camino por donde haya podido circular. Entonces, en ese sentido, analizando este nodo que tenemos aquí, sabemos que las corrientes que ingresan tienen que ser igual a las corrientes que salen. Eso nos permite plantear una ecuación de corrientes. La ecuación de corrientes, podemos decir que la corriente total o la corriente que está circulando por el diodo 3 tiene que ser igual a la corriente que circula por el diodo 4 más la corriente que circula por la resistencia equivalente 1. Entonces, de esta ecuación, en donde ahora establecemos la relación que guardan las corrientes, por eso es una ecuación de corriente, lo único que desconocemos es la corriente que circula a través del diodo D4. Si despejamos, la corriente que circula a través del diodo D4 tiene que ser igual a la corriente que circula por el diodo 3 menos la corriente que circula por la resistencia equivalente 1. Y sustituimos la corriente que pasa a través del diodo 4 va a ser igual a la corriente que circula a través del diodo 3 es la corriente total y es la corriente que está circulando a través de la resistencia equivalente 2. Habíamos dicho que estas corrientes son iguales. A esa corriente necesitamos restarle la corriente que está circulando a través de la resistencia equivalente 1. Al hacer la diferencia encontramos la corriente que está circulando a través del diodo D4. De esta manera llegamos al final del video del día de hoy. Muchas gracias en verdad por llegar hasta este punto. Me gustaría leerte en la caja de comentarios y conocer tu opinión acerca del contenido que generamos en esta plataforma. Antes de terminar, y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a este canal. Active las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido a la plataforma. Además, y lo más importante de todo, si este contenido fue de utilidad, te agradeceré enormemente que me ayudes regalándome un like y además me ayudes compartiendo este video con tus contactos si es que el video resultó de utilidad. Por lo pronto me despido. Te recuerdo que mi nombre es Ricardo Luna y te veo por acá en un siguiente video. Nos vemos pronto. Bye.